Buenas noches a todos. Y bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Nos tocaba ver el módulo de análisis de datos. Bueno, voy a compartir pantalla. Este módulo de análisis de datos es un módulo que está en la plataforma de NetAcad. Está en la plataforma de NetAcad. Yo les pasé en la URL. De todas maneras, quien no recibió, vuelvo a copiar y lo voy a pegar en el chat para que digamos, se inscriba en el módulo de análisis de datos. Y bueno, cuando ya lo tengan en su perfil de usuario, al módulo de análisis de datos, hacen clic en el módulo. Este módulo está en inglés, por lo tanto, en forma automática, si están trabajando con el Chrome o con el Mozilla, tienen la opción de traducirlo. Ustedes colocan traducir acá en los tres puntitos, dicen, acá en los tres puntitos, ustedes pueden traducir, y cuando colocan traducir, le ponen español y traduce todo a español, para que lo puedan leer, digamos, ¿no? Si esta opción no lo tienen, traten de ver que su navegador, si van a ayuda de información de Google, ahí lo que está haciendo es buscando actualizaciones y trata de actualizar para tener, digamos, su navegador actualizado. La otra opción, digamos también, es ir a los tres puntitos, ir a extensiones, y ir a Web Store. Y en Web Store tiene muchas extensiones para traducir de inglés a español. Digamos, la más común es el Translate. Colocan ahí Translate. Bueno, ahí está el Translate, el Google Translate, que lo tendrían que instalar para que traduzca, digamos, su navegador de inglés a español. Después tienen otras. Bueno, yo acá fíjese que tengo inclusive ChatGPT instalado en el navegador que también me permite hacer traducciones, pero yo creo que con el Translate es suficiente. Eh, bueno, una vez que ingresan, obviamente lo van a leer en español. Está todo en español, salvo algunos videos que están en inglés, pero son los menos, digamos, y bueno, tienen la posibilidad de traducirlo a esos videos a ver si está por acá. Acá, por ejemplo, este video, si usted tiene la opción de traducirlo, digamos, para que salga subtitulado, ¿no? De lo que es el inglés. Eh, bueno, al igual que en ciencia de datos, este, este módulo es secuencial. Es decir, ustedes tienen que hacer lectura y estos circulitos completos en verde me indican que yo hice la lectura total de esa unidad. Si tenemos algunos circulitos así, digamos que no están totalmente en verde, es porque me falta completar la lectura, me falta algún ejercicio. Eh, Esto es importante porque recuerden que cada unidad tiene que tomar un 80% de lectura, digamos, para poder aprobar el curso. Bueno, al igual que en ciencia de datos, al finalizar de cada unidad, tienen un parcial. Bueno, acá le muestra un resumen, digamos, de lo que se vio en esta unidad y las preguntas en multiple choice, que lo pueden hacer n cantidad de veces. Hasta que la primera vez sacan 30%, ajustan un poco más, leen un poco más, después sacan 60, ajustan un poco más y llegan a 80 y lo dejan. Lo pueden rendir tantas veces ustedes quieran. A ver, hay una parte, esta parte en donde
Ay, bueno, cuando tenemos este tipo de ejercicios, son ejercicios en multimedia, en donde ustedes hacen clic y fíjense que aparece en inglés. Tienen que esperar a que lo traduzca, tarda, digamos, porque son poco, y entonces tarda un poco más el traductor en traducirlo al español, si es que, digamos, pasado, no sé, eh, un minuto, 60 segundos no lo traduce, tienen la opción de ir de nuevo acá y poner y forzar la traducción. ¿Me entienden? Porque bueno, estos como son, digamos, ventanas emergentes, tarda un poco más en traducirlas. Y después ya no hay problema, pero las traduce, digamos. En algunos casos tienen que forzar la traducción, volviendo a colocar traducir acá. Bueno, creo que eso es este curso, digamos, compuesto de múltiples unidades. eh, Muchos de los recursos o los trabajos prácticos de este curso están acá en la parte de recursos. Acá está la mayor parte de los, digamos, los ejercicios que se hacen en este módulo. Tengan en cuenta que este módulo está compuesto por 10 unidades. Y acá vamos a ver mucha teoría, mucha práctica, vamos a volver a ver Excel, vamos a ver GitHub, Kangle, SQL Server, Power BI, es decir, muchas más herramientas que en ciencia de datos. Es más larga esta unidad y hay que estudiar más, pero bueno, eh, es muy importante este módulo de análisis de datos. Bueno, al igual que en el curso de ciencia de datos, ambos cursos de ciencia de datos y de análisis de datos no son editables, por lo tanto yo no puedo transmitirle, digamos, los archivos, más allá de que se los voy a pasar por el WhatsApp. Los archivos de análisis de datos están en el mismo curso de C++. Acá, fundamento de C++. Y en el librito se van a recursos. Y bueno, acá están los archivos de ciencia de datos y yo les acabo de subir la unidad 1 de análisis de datos comprimido en donde están los archivos que vamos a ver hoy. ¿Sí? Pero les vuelvo a repetir que este archivo comprimido también lo voy a subir al WhatsApp, que no tengan problemas. Bueno, vamos a comenzar con la parte de la unidad 1. La unidad 1 de análisis de datos. Eh, el de fundamentos, sí. El de fundamentos de C++. Este es fundamentos de C++. Bueno, acá están todos los apuntes, ¿no? Bueno, comencemos entonces con el módulo 1 de análisis de datos. ¿Qué es lo que vamos a ver en este módulo de análisis de datos? Bueno, vamos a ver los distintos tipos de análisis de datos, el proceso de hacer un análisis de datos. Nosotros ya venimos con conocimiento del módulo de ciencia de datos de qué es un dato, qué es información, qué es conocimiento. El dato es un hecho, un evento que se produce, ¿sí? La información es el análisis de ese dato. Por ejemplo, un dato puede ser hospital. Información puede ser si el 50% de los pacientes en el hospital tienen diabetes. Y el conocimiento vendría a ser las predicciones o las tomas de decisiones que nosotros podemos realizar con esa información. Si nosotros sabemos que el 50% de los pacientes de ese hospital tienen diabetes, entonces el conocimiento puede ser poder disminuir, digamos, ese porcentaje a través de decisiones que pueden ser el hábito de hacer ejercicios, el hábito de la alimentación, reducir el estrés, un medicamento complemento, bueno. Entonces, nosotros ya venimos con eso del
módulo de ciencia de datos, ¿qué es un dato? ¿Qué es un hecho, un evento? La información es cómo proceso esos datos y el conocimiento es cómo tomo las decisiones con esos datos para mejorar, ¿no es cierto? En cualquier ámbito, ya sea en un comercio minorista, en un hospital, eh, en una empresa, en una industria. Entonces acá, en este módulo, bueno, acá comienza a contarles cómo es cómo fue la evolución del análisis de datos. Eh, Acá nos dice la evolución histórica del análisis de datos, de las estadísticas tradicionales a la ciencia de datos moderna, la importancia actual del análisis de datos en la sociedad y en los factores que impulsaron esta revolución. Bueno, el aumento del volumen de datos, los avances tecnológicos y el desarrollo del algoritmo de aprendizaje automático. ¿Qué nos dice acá en esta primera unidad, en esta primera diapositiva? Nos dice que históricamente, digamos, nosotros hacíamos el proceso de, bueno, a partir de un dato generábamos información, a partir de esa información generábamos conocimiento y tomábamos decisiones. Las decisiones que tomábamos eran en función de todos los datos pasados. Por ejemplo, si yo quería saber cuáles son los productos más vendidos, entonces yo tomaba la base de datos del 2023 y la base de datos de hasta el noviembre de 2024 y en función de datos pasados, yo tomaba decisiones y podía sacar un porcentaje del producto más vendido. ¿Sí? Eso era lo que tradicionalmente antes era análisis de datos. Ahora estamos en un contexto diferente, porque en este contexto diferente se han aumentado el volumen de datos. Es decir, el dato ya ha dejado de ser dato por sí mismo y se transformó en Big Data, que significa muchos datos, que es un volumen de datos masivos, que lo tenemos en redes sociales, en distintas redes sociales, en páginas web, en páginas públicas. A eso hay que sumarle los avances tecnológicos, en donde obviamente se pasó, se fue evolucionando, digamos, el almacenamiento de datos, eh, hubo un avance tecnológico en lo que es el procesamiento de los datos, es decir, ya no estamos hablando de un servidor en donde se procesaban los datos, en donde había una sala de cómputo, digamos, lo que habitualmente se llamaba, ¿no? Antes. Esto ya no se usa. Este servidor ahora, digamos, pasó a ser un centro de datos orientado por software, en donde hay dos o más servidores conectados como clúster, trabajando como un clúster y con un software de virtualización que nos permite generar, digamos, un ambiente de alta tolerancia y alta disponibilidad. Porque, bueno, las empresas locales o las nubes que nosotros conocemos, digamos, como Google Cloud, el AWS de Amazon, el Azure de Microsoft, están con esta estructura. Y las empresas tarde o temprano van a tener que migrar de este servidor solito que había, que tenía millones de problemas, a esta nueva configuración es un centro de datos orientado de software en donde ya tienen host, en un SXI, que es un hipervisor que monitorea las máquinas virtuales. Cuando detecta que una aplicación de esa máquina virtual se cayó, es decir, supóngase que esta máquina virtual se cayó, migra esta aplicación automáticamente a otra computadora y eso se llama alta disponibilidad. Alta disponibilidad y tolerancia a fallo hace referencia a que hoy en día hay infraestructura que nos puedan garantizar el funcionamiento de una aplicación los 365 días del año y las 24 horas del día. Cuando habla de infraestructura, habla de que, digamos, aumentó, ya la mayor parte de las ciudades en el mundo ya tiene fibra óptica, pasaron de PON a GPON, que, digamos, nos permite manejar o tener mayor ancho de banda, y bueno, no va a pasar mucho tiempo en que nos vayamos en el XGPON, XGPON que nos va a permitir trabajar con 10 megas de ancho de banda. Todo eso es desarrollo tecnológico. Cuando hablamos de desarrollo tecnológico, hablamos de la evolución
de los servidores a centros de datos, cómo evolucionó, digamos, el Internet. Bueno, no sé si ustedes vienen de la escuela del dial-up cuando teníamos ADSL, y bueno, fíjense cómo fue migrando la tecnología. También ya no existen, en estos centros de datos ya no existen discos rígidos, sino existen lo que se llama storage, y con sistemas de archivos distribuidos que nos permiten redundancia y un montón de características que lo hacen más robusto, ¿no? Bueno, todo esto obviamente está permitiendo a que nosotros el concepto de análisis de datos pase de este concepto en donde antiguamente se trabajaba con los datos, a los datos lo pasamos a información en un Excel y quizás con el Excel podíamos hacer visualizaciones y generábamos un conocimiento para tomar una decisión. Eso era antes. Ahora, todo esto que estoy explicando, bueno, a esto hay que sumarle lo que es la nube de Internet y al desarrollo de lo que es los algoritmos de aprendizaje de Machine Learning, han hecho cambiar el concepto de análisis de datos. Ahora, el análisis de datos ya quedó este concepto, digamos, de análisis de datos, en donde el dato se pasaba a información y conocimiento y se tomaban decisiones, ya quedó obsoleto. Hoy todos los avances tecnológicos nos están permitiendo que el análisis de datos tenga otro concepto. Bueno, acá les muestro que antes todas las empresas trabajaban recolectando datos, analizando esos datos y analizando los datos para tomar decisiones. Eso era antes, recopilar, organizar y analizar, ¿sí? Ahora, digamos que estamos viviendo en otro mundo, donde el concepto de análisis de datos es mucho más amplio y podemos hacer mucho más. Obviamente que ese concepto antiguo que existía de análisis de datos le permitía a las empresas, en función de una tabla en Excel o de un gráfico en Excel, tomar decisiones, digamos, para poder solucionar un problema o digamos, cambiar de rumbo o tomar decisiones que nos permitan tener mayor venta, ¿sí? No es que no servía, de hecho, hasta ahora se han manejado así las organizaciones. Ahora, el análisis de datos, digamos, incorpora nuevos conceptos como el data wrangling y el data mining, que son conceptos en donde cambia la, no, la cantidad y los procesos en el análisis de datos, porque si bien los datos, digamos, nosotros obtenemos los datos, ya con estos conceptos nuevos, le introducimos el concepto de limpiar, transformar los datos, que estos dos no estaban. ¿Por qué es importante limpiar los datos? Porque, bueno, yo puedo tener una planilla en Excel con datos redundantes, con datos inconsistentes. Tengo que ver cuál es el problema de la organización y determinar de la tabla, o sea, cuál es el problema. El problema de la organización es que se está quedando sin suscriptores. Bueno, si el problema de la organización es que se está quedando sin suscriptores, ¿cuáles son los datos de la tabla que son relevantes? Porque no todos los datos de la tabla son relevantes. Yo necesito datos que me ayuden a determinar por qué me estoy quedando sin suscriptores. ¿Me entienden? Y todo ese proceso lo hace este proceso de limpiar. Elimina datos redundantes, completa, digamos, celdas que no tenían un valor, las completa. Y bueno, después viene la etapa de transformación, en donde vamos a necesitar transformar los datos para poderlos entender, ¿sí? Entonces, digamos que el concepto de análisis de datos es mucho más amplio porque a los datos se los somete a un proceso de limpieza y transformación para tener una tabla consistente y relevante con datos que me sirvan, tomar una decisión y poder resolver un problema de la organización, ¿sí? Eh, Bueno, acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, el estancamiento de ventas de una empresa. Entonces, en la recopilación de datos, el problema es que las ventas están estancadas y se recopila datos de diversas fuentes como registros de ventas, comentarios de los clientes en sitios web,
interacciones en los medios sociales. En la etapa de limpieza y procesamiento de los datos, hay que limpiar y procesar los datos para asegurarse de que son precisos y están listos para el análisis. Esto implica eliminar entradas duplicadas, rellenar valores que faltan, corregir cualquier otro error. Después viene la etapa de analizar los datos. Una vez que los datos están limpios y procesados, los analistas de datos de la empresa comienzan a explorar los datos e identificar patrones y tendencias. Porque, bueno, tengan en cuenta que en este nuevo concepto de análisis de datos, nosotros utilizamos algoritmos de Machine Learning para procesar los datos. O sea, no es programación, sino que es otro concepto. En la etapa de análisis vamos a utilizar distintos tipos de algoritmos que me permiten encontrar patrones que quizás yo visualmente no los puedo identificar. Es decir, yo veo una tabla que hice en la etapa de limpieza, tengo una tabla y tengo un gráfico, pero no puedo interpretar. Quizá visualmente a mí me cueste, digamos, encontrar un patrón en esta tabla o un patrón en este gráfico, pero a mí, soy un administrador, pero no al Machine Learning. El Machine Learning es algo inteligente que, digamos, puede encontrar en esta tabla o en este gráfico patrones que quizás yo no lo identifiqué, quizás yo no lo vi. Y ese es digamos, el nuevo concepto de analizar. Y bueno, después que analizamos, vamos a extraer conclusiones. El analista de datos ofrece recomendaciones para mejorar la satisfacción del cliente y aumentar las ventas repetidas, y sugiere que la empresa invierta en mejores opciones de envío e implante un proceso de control de calidad más estricto. Y bueno, implementar los cambios, el grupo directivo considera estas recomendaciones y las pone en práctica. Al cabo de unos meses, los analistas de datos vuelven a realizar el proceso de análisis de datos para medir el impacto de sus acciones. Descubren que la satisfacción de los clientes ha mejorado y que las ventas repetidas han aumentado, lo que se traduce en un incremento de ventas globales. O sea, ¿qué ha cambiado ahora el concepto de nuevo análisis de datos? Bueno, en varios pasos, ¿no? Acá teníamos solamente, digamos, el dato, la información, el conocimiento, y podíamos tener tablas en Excel o gráficos en Excel que nos permitía interpretar, y una persona que era el analista de datos observaba esto, buscaba tendencias o realizaba predicciones. Ahora, digamos, existe estos nuevos conceptos que nos permiten a los datos limpiarlos, transformarlos, luego realizar un análisis de datos, con este análisis de datos encontrar patrones, y con esos patrones poder realizar digamos, análisis de probabilidad y estadística y tomar decisiones. Pero acá no lo hace esta persona, sino que lo hace la Machine Learning, es decir, un algoritmo matemático que, digamos, va a procesar los datos y va a encontrar patrones que quizás yo no los pueda encontrar o que no sean fácilmente identificables. Bueno, hay 4 tipos de análisis que se pueden hacer. Tenemos un análisis descriptivo, que es preguntar qué pasó. Bueno, el análisis descriptivo es como antiguamente se realizaba un análisis de datos. ¿Qué pasó? Es decir, basado en funciones pesadas. Pues, yo quería encontrar, eh, digamos, cuáles son las ventas o cómo mejorar las ventas para el futuro. Me basaba en datos pasados, es decir, cómo fueron las ventas en el 2023 y cómo fueron las ventas en el 2024. Y de esa manera yo podría predecir, no con mucha exactitud, qué es lo que va a pasar en el 2025. Y ese es el análisis descriptivo. Es lo que se conocía como antiguamente trabajaba un análisis de datos. Después tenemos el análisis predictivo,
pregunta qué podría pasar en el futuro. Es decir, este análisis nos permite hacer una estadística y una probabilidad en el futuro. ¿Qué puede pasar en el futuro? ¿Sí? Y después tenemos el análisis prescriptivo, es decir, ¿qué hago si pasa algo? Es decir, este análisis prescriptivo es como trabaja el GPS de su auto. Ustedes tienen en su auto, digamos, un GPS, le colocan la dirección y le va indicando la ruta. Bueno, el GPS cuando encuentra, por ejemplo, congestión o que la ruta está cortada, el GPS les proporciona otra alternativa, otro camino de cómo seguir, ¿sí? Y bueno, eso vendría a ser un análisis prescriptivo, es decir, ya basándose en predicciones en el futuro de lo que podría pasar. ¿Qué, qué hago, digamos, si pasa algo? ¿Sí? Y el análisis de diagnóstico, bueno, pregunta por qué sucedió, que en este caso del ejemplo, el análisis diagnóstico vendría a preguntar por qué se cortó la ruta. ¿Sí? O sea, evidentemente, digamos que es un análisis, estos tres son análisis que se hacen a futuro, ¿en función de qué? De los datos, es decir, el análisis, estos tres análisis, que es el predictivo, el prescriptivo y el de diagnóstico, analizan el futuro, pero ¿en función de qué? En función de los datos del pasado, teniendo en cuenta que el dato, digamos, tiene otra relevancia, ¿no? Porque el dato ha sido limpiado, ha sido transformado, el dato ha sido enriquecido y me permite hacer ese tipo de predicciones. Bueno, acá vemos cada una de las etapas. Por ejemplo, en el análisis descriptivo, el propósito es resumir y entender qué ha sucedido en los datos. Les vuelvo a repetir, este es el análisis que antes se hacía con el concepto de análisis de datos, es decir, eh, el, bueno, el dato se transformaba en información en conocimiento, y esto era en función de datos pasados. En función de datos pasados yo podía determinar, digamos, cuál era el problema. Bueno, la característica de este análisis responde a preguntas: ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el pasado? Y utiliza métricas como, por ejemplo, promedio, medianas, distribuciones y frecuencias, y herramientas como gráficos, tablas y estadísticas básicas. Es decir, nos basábamos en tablas y nos basábamos en gráficos que producía el Excel, y pues teníamos que determinar y preguntarnos qué pasó. Es la pregunta del análisis descriptivo. Un ejemplo, el análisis de ventas mensuales para identificar los productos más vendidos. Yo quiero saber cuáles son los productos más vendidos. ¿De dónde? En el 2023 puedo armar una tabla y sacar un promedio. En el 2024 armo una tabla y saco promedio, y de ahí puedo hacer un gráfico de los productos más vendidos. O, obviamente, seleccionando el gráfico que mejor pueda representar, ¿no? El análisis de diagnóstico permite identificar las causas de los eventos o patrones observados, es decir, ¿por qué pasó? Examina correlaciones y relaciones entre variables, requiere técnicas como regresión lineal, segmentación de datos. Bueno, en este análisis diagnóstico nos tenemos que preguntar por qué pasó, por qué tuvimos ese volumen de ventas en el 2023 y en el 2024, por qué no aumentó. Y para eso se utiliza regresión lineal, que es un gráfico, digamos, donde se representan dos variables y cómo evoluciona una variable en función de la otra, digamos. Eso lo vamos a ver más adelante, lo que es la regresión lineal. Se puede trabajar con segmentación de datos, es decir, con la herramienta filtro del Excel, que nos permite filtrar por cantidades, por productos, que nos diga dónde se vendieron esos productos, qué cantidad se vendieron esos productos, qué importe promedio tuvieron esos productos. Eh, entonces, por ejemplo, acá en este análisis diagnóstico tenemos que investigar por qué hubo una caída de ventas en un periodo específico. Después tenemos el predictivo, que el predictivo, digamos, utiliza
datos históricos para prever resultados futuros. Es decir, la pregunta que hace el análisis predictivo es, ¿qué podría pasar? Es decir, ya acá, en este concepto, nuevo concepto de análisis de datos, tenemos un análisis que nos va a estudiar el futuro, realizando predicciones y estadísticas, bueno, obviamente que va a predecir este futuro en función de estadísticas del pasado, ¿no? Y por eso acá utilizamos modelos estadísticos y algoritmos de Machine Learning y minería de datos. Bueno, para que esta predicción sea del 70, 80, 90%, ¿qué es lo más importante? Que los datos estén limpios. Cuanto mejor tengan los datos acá, mejor va a ser mi predicción, digamos, en el futuro. ¿Sí? Es muy importante que observen esta relación, digamos, que la estadística de lo que yo predigo en el futuro está en función de que también realizo el proceso de limpieza y transformación de datos. Eh, sí, la meteorología evidentemente también se basa en datos históricos, ¿no? O sea, para predecir, digamos, inclusive hay aplicaciones que ustedes lo pueden bajar en su celular que predice hasta una semana, 15 días, digamos, de tiempo, ¿no? ¿Cómo va a estar el tiempo? Bueno, un ejemplo podría ser predecir la demanda de un producto en función de las tendencias de ventas pasadas, digamos, ¿no? Y el prescriptivo, bueno, tiene el propósito de sugerir acciones basadas en los datos para obtener un resultado deseado. Responde a preguntas qué debería hacerse, es decir, yo realizo predicciones al futuro. Por ejemplo, en las ventas, en el primer trimestre del 2025, que vendría a ser la etapa de enero a marzo, van a ser del 50%. De abril a julio van a ser del 60%. De agosto a octubre van a ser del 70% y de noviembre y diciembre van a llegar al 80%. Bueno, eso es lo que yo hago en la etapa anterior, ¿sí? Bueno, acá en el prescriptivo ya puedo analizar por qué es el 50% y qué puedo hacer para que esto aumente. ¿Por qué es el 60% y qué puedo hacer para que esto aumente? ¿Por qué es el 70% y qué puedo hacer para que esto aumente? ¿Y por qué es el 80% y qué puedo hacer para que esto aumente? Puede ser, por ejemplo, un, un tema que pase por lo estacional. Supóngase que yo vendo ropa de invierno o al revés, vendo ropa de verano. Entonces, en los meses, digamos, que son de verano, voy a tener buena venta y obviamente en los meses que son de invierno no voy a tener buena venta. Pero me permite este análisis, este tipo de análisis prescriptivo, poder tomar decisiones, digamos, cuál vendría a ser una decisión si yo la venta la tengo mal acá de, de abril a julio porque es invierno. Y una decisión podría ser, por ejemplo, que eh, en este periodo yo saque ofertas de ropa de verano, ofertas, y podría ser una decisión que la gente puede, que me permita aumentar las ventas de ropa de verano en invierno, ¿sí? Liquidaciones, digamos. Después tenemos este análisis exploratorio. El propósito es descubrir patrones, relaciones y anomalías de datos, que no tiene una pregunta específica, sino que busca conocimiento general del dataset, que vendría a ser el conjunto de datos. Y bueno, para eso podemos utilizar muchas herramientas de visualización. A medida que avancemos con el curso, vamos a ver varias herramientas y ustedes se van a dar cuenta que hay muchas herramientas que nos permiten abrir los ojos y poder identificar patrones que quizás nosotros no lo vemos o no tenemos, digamos,
la primera impresión de poder observar esas relaciones entre los datos. Bueno, eso lo hace el análisis exploratorio. Para eso se utilizan distintos tipos de diagramas de visualización, el Power BI, diagramas de dispersión, histogramas. Bueno, entonces ahora estamos hablando de otra etapa de análisis de datos en donde hay otros procesos que incluyen la limpieza y la transformación de esos datos. También en la presentación de la diapositiva de la primera unidad van a encontrar el proceso de análisis de datos. Y este es el nuevo proceso, digamos, de análisis de datos. Tenemos una etapa en donde tenemos que hacer definición del objetivo, es decir, poder identificar cuál es el problema de la organización, eh, ver cómo vamos a recolectar los datos para poder solucionar ese problema, cómo lo vamos a preparar esos datos, cómo vamos a identificar patrones o relaciones entre esos datos, qué algoritmo vamos a utilizar para analizar esos datos, cómo vamos a interpretar esos datos, cómo lo vamos a visualizar para que tengan una mejor representación y, digamos, qué decisiones vamos a tomar a futuro y, bueno, monitorear para ver si esas decisiones que tomamos permiten resolver el problema. Bueno, acá tenemos cada una de esas etapas. Definición del objetivo. Identificar claramente el problema o la pregunta a resolver. Establecer objetivos específicos y resultados esperados. Ejemplo, determinar los factores que influyen en el aumento de venta del producto. Bueno, acá lo que tenemos que poder identificar es qué queremos resolver. ¿Queremos aumentar la venta de un producto o queremos posicionar, digamos, la marca de la empresa o queremos disminuir los costos de la empresa? Es decir, no todos los objetivos, digamos, son aplicables con Machine Learning. Eh, eh, por lo tanto, un punto importante es poder plantearnos en este punto qué es lo que queremos resolver, cuál es el problema de la empresa. Porque en función de eso vamos a saber qué datos necesitamos nosotros para poder resolver ese problema. Y la segunda etapa vendría a ser la recolección. ¿De dónde vamos a sacar los datos? ¿De una base de datos? ¿De un sistema de planeamiento de recursos empresariales o de un CRM que vendría a ser un sistema de gerenciamiento del cliente? Por ejemplo, no sé, nosotros podemos tener una base de datos de fidelización de clientes, eso vendría a ser CRM, digamos, ¿no? Es el cliente que siempre nos compra. O también puede ser de fuentes externas, como por ejemplo encuestas, API, datos públicos, y podemos utilizar web scraping. Este concepto de web scraping, bueno, el Python ya lo conoce, R lo van a conocer ahora en este módulo. API vendría a ser eh, interfaces de programación de aplicaciones ya armadas para poder extraer datos de una base de datos, por ejemplo. Y web scraping es un concepto en donde se utilizan muchas herramientas para buscar datos de datos que están eh, almacenados en forma pública, o por ejemplo, bases de datos públicas. Web scraping se utiliza para poder escarbar en sitios web y poder encontrar datos de una persona. Por ejemplo, ustedes quieren buscar el dato de Omar Lozano, con la herramienta de web scraping pueden encontrar, digamos, la palabra Omar Lozano en varios sitios que son públicos. También con el web scraping se puede encontrar esa palabra en redes sociales, ¿sí? Es decir, el web scraping es una tecnología, una herramienta que nos permite buscar datos en soporte público, digamos, ya sea base de datos públicas, redes sociales, página web.
Bueno, después tenemos acá, obviamente ya en este concepto nuevo de análisis de datos, la limpieza y la preparación de los datos, y asegurar la calidad de los datos, eliminar datos duplicados, corregir errores, manejar datos faltantes o errores científicos, transformar los datos para que estén en formato adecuado. Bueno, acá las tareas comunes son estandarización de formatos, conversión de datos categóricos a numéricos, para eso utilizamos algunas bibliotecas de Python, eh, también podemos utilizar algunas herramientas de Excel. Eh, en la etapa de exploración de datos, bueno, acá tenemos que comprender los datos iniciales, realizar un análisis exploratorio para detectar patrones, distribuciones y relaciones, identificar posibles problemas o datos irrelevantes. Las técnicas comunes son eh, resúmenes estadísticos, como por ejemplo la media, la mediana, la desviación estándar, que nos pueden llegar a mostrar alguna relación que existe, por ejemplo, en el volumen de ventas, visualizaciones, como quizá, digamos, el primer gráfico que nosotros utilizamos es un gráfico en barra. Quizá este gráfico en barra no nos dice mucho, pero si este gráfico nosotros con el Power BI comenzamos a hacer un dashboard y comenzamos a pasarlo a un gráfico lineal o un gráfico histograma, o lo pasamos a un inclusive de torta, ahí podemos identificar, digamos, patrones que quizá este gráfico a nosotros no nos decía nada. Pero acá, cambiando, digamos, y armando un dashboard con distintos tipos de gráficos, nos puede servir para poder individualizar e identificar patrones y relaciones entre ellos. ¿Sí? Y eso se hace en esta etapa de exploración de datos. Obviamente con herramientas, todo esto, ¿no? Como herramientas como bibliotecas de Python, como Matplotlib, Seaborn, o el Tableu, que lo vamos a ver creo que la unidad 8 de este módulo, y el Power BI, que ya lo vamos a comenzar a ver. Y bueno, así llegamos a la etapa de análisis de datos con datos relevantes y con una base de datos limpia, ¿no? Es decir, ya a este punto ya hemos aplicado, tenemos una tabla con datos limpios, consistentes, relevantes, congruentes, digamos, consistentes y datos que tienen que ver con el problema que yo quiero resolver. Entonces, ya en esta etapa se nos hace más fácil aplicar técnicas de análisis descriptivo, diagnóstico predictivo, prescriptivo, identificar tendencias, correlaciones y anomalías. Utilizamos métodos estadísticos, machine learning para realizar predicciones, análisis de regresión, clustering, que vendría a ser agrupamiento, es decir, el término cluster significa agrupamiento, y o librerías como NumPy, Skip-learning, el lenguaje de programación R o SAS. Y bueno, obviamente la interpretación de resultados nos tendría que permitir poder hacer predicciones futuro y poder ser una recomendación basadas en probabilidad. Entonces, a esto lo podemos presentar ya sea en un informe o en un gráfico, en una reunión al gerente y decirle, mira, en función de estos datos analizados, yo puedo hacer predicciones para en el 2025, en el primer trimestre, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre, en el cuarto trimestre, y poder justificar esas predicciones, digamos, con mayor certeza, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que en esta etapa los datos ya han sido limpiados, ya han sido transformados. Eso nos permitió generar una predicción en una probabilidad, digamos, que suceda algo en el 2025 y que, digamos, que hay un grado de probabilidad, un 70%, un 50%, un 60%, pero nosotros podemos justificar, digamos, en función de datos pasados, poder hacer predicciones para el futuro. Por ejemplo, las ventas aumentan el 20% cuando se lanzan campañas de marketing en redes sociales. Y obviamente en el informe tenemos que mostrar, digamos, gráficos, pero no en Excel, ¿ya? Porque el Excel, digamos, si bien es útil, eh, existen otras
otras herramientas más ricas para poder realizar visualizaciones, que la vamos a ver, que es el Power BI, que nos permite armar dashboard, y el Tableau, que nos permite también trabajar con gráficos dinámicos, ¿no? Entonces acá tenemos el Tableau, el Power BI, y bueno, estas dos ya tienen que ver con bibliotecas de Python para poder realizar gráficos. Y bueno, en función de ese informe y en función de esa visualización, donde nosotros vamos a justificar, el gerente o en este caso los directivos de la empresa pueden tomar decisiones más certeras, ¿no? Porque las decisiones no solamente va a ser una decisión, sino que van a ser muchas decisiones. En el 2025 yo realicé eh, una predicción para el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Bueno, en esta toma de decisiones puede haber, digamos, decisiones que tengan que ver para el primer trimestre, para el segundo trimestre y para el tercer trimestre. Y también recuerden que en esta etapa de análisis está el análisis diagnóstico que me va a indicar qué hago si esto no se cumple, qué hago si esta probabilidad no se cumple. Por lo tanto, si esta probabilidad no es certera, esto no se va a cumplir. ¿Y qué voy a hacer si no se cumple? Es decir, es como que tengo un plan de contingencias más, más determinístico, ¿no? Bueno, por eso es muy importante también esta etapa, que es monitorear, obviamente, ver si se van cumpliendo. Es como, a esta etapa de análisis ustedes tienen que tomarlo como un plano de una casa. Ustedes hacen un plano de la casa y a medida que van construyendo la casa van comparando con el plano. Y van comparando con el plano y van tomando decisiones, pueden tomar decisiones, digamos, en función de esta comparación, ¿no? Por eso, si bien estas herramientas, digamos, nos permiten predecir el futuro, también es importante monitorearlas y ver qué tanto nos alejamos de esa predicción, ¿no? Y tomar, que nos permiten tomar decisiones, digamos, o realizar diagnóstico de esas diferencias, ¿no? Bueno, eh, en la unidad 1 tienen una etapa, una parte teórica que tiene que ver con la comprensión empresarial. Bueno, esto es el primer paso en proyectos de ciencia de datos y análisis de datos, consiste en entender el contexto, los objetivos y las necesidades del negocio para definir cómo el análisis de datos puede aportar valor. Es clave para alinear el análisis con los objetivos estratégicos y garantizar que las soluciones propuestas sean útiles y relevantes. Bueno, acá obviamente esta parte es importante señalar que ustedes tienen que, la planificación que hacen es una planificación estratégica que tiene que alinearse con los objetivos, la visión de la empresa, que tiene que ser ético, digamos, las decisiones que se tomen, tienen que estar alineadas con los objetivos de la organización y fundamentalmente generar valor. Es decir, ustedes están haciendo todo este proceso ¿para qué? Para generar valor. Es decir, no pueden, digamos, salirse de ese objetivo. Elementos claves para la comprensión empresarial, bueno, identificar el problema, qué problema se quiere resolver, qué objetivos se quiere alcanzar en la empresa, cómo los datos pueden ayudar. En paso 2, entender el contexto, es decir, conocer la industria, los procesos internos, los procesos externos, los clientes y las operaciones clave de negocio. En el paso 3, definir objetivos medibles, establecer métricas claras para evaluar el éxito del proyecto. Y en la etapa 4, identificar las limitaciones, es decir, qué restricciones de tiempo, recursos, datos disponibles o presupuesto vamos a tener. Y acá tenemos, digamos, 3 ejercicios en donde estamos planteando el problema, digamos, identificamos claramente el problema, cuál es el objetivo y cuáles son las preguntas claves que tendríamos que hacer para resolver ese problema. Por ejemplo, en el primer ejemplo, se trata de mejorar la retención de clientes. Entonces, en el contexto, una empresa de servicios de streaming quiere reducir la tasa de abandono de clientes. Es decir, por algún motivo,
mis clientes me están abandonando de mi página web. Entonces el problema podría ser por qué los clientes cancelan la suscripción. El objetivo, digamos, del analista de datos podría ser identificar factores que influyen en la cancelación y predecir qué clientes están en riesgo de abandonar. Para eso, las preguntas claves que me voy a hacer es qué características tienen los clientes que abandonan. Edad, plan, el tiempo de suscripción. Hay patrones en el uso del servicio antes de cancelar. Pues, puede haber que un servicio no me gusta de la página web, algo está provocando que los clientes me abandonen. Otro ejemplo es la optimización de inventarios. Entonces, nos pongamos en contexto, un minorista busca reducir los costos asociados con el exceso de inventario. El analista va a definir el problema, que es cómo prever la demanda de productos para evitar sobreproducción o agotamiento. El objetivo es desarrollar un modelo predictivo que estima la demanda futura basada en ventas históricas, temporadas y tendencias. Entonces, las preguntas claves van a ser qué producto tiene la demanda estacional, cómo afectan las promociones a la demanda. Y el tercer ejemplo que tienen es una personalización de marketing. El contexto, una tienda en línea desea aumentar las conversiones en campañas de mail marketing. Entonces el problema es cómo segmentar a los clientes para enviarles ofertas más relevantes. El objetivo es crear segmentos de clientes basados en el historial de compras y preferencias y comportamientos en la web. Las preguntas claves es qué productos son populares en cada segmento y qué tipo de ofertas generan más clics. Bueno, como pueden ver, esto es lo que es la comprensión empresarial. ¿Sí? Es decir, tener un poquito de lógica para saber cuál es el problema de la empresa, identificar el problema, qué es lo que queremos lograr y qué pregunta nos vamos a hacer, porque en función de las preguntas que nosotros nos hagamos, luego de identificar el problema, vamos a saber qué datos vamos a necesitar. ¿Sí? Por eso es importante poder tener una comprensión empresarial para poder definir bien el objetivo, plantearnos las preguntas y ver qué datos vamos a necesitar y bueno, luego de dónde vamos a sacar esos datos y una vez que tengamos esos datos, limpiarlos, transformarlos, porque eso nos va a dar una base de datos consistente, relevante, que nos va a permitir realizar predicciones con un grado más certero de probabilidad. Por último, en esta unidad van a ver lo que es un portfolio de análisis de datos. Es una colección de proyectos y trabajos prácticos que demuestran tus habilidades, experiencia y conocimiento en el área de análisis de datos. ¿Por qué es importante un portfolio que demuestra las habilidades prácticas, más allá de lo que está en tu currículum vitae? El portfolio muestra cómo aplicas tus conocimientos en proyectos reales. Muestra versatilidad que permite evidenciar que puedes manejar tareas como la limpieza de datos, análisis exploratorio, modelado, predictivo y visualización. Aumenta tu credibilidad, es una prueba concreta de que entiendes y puedes trabajar con esos datos. Y facilita la exposición profesional, es útil para entrevistas de trabajo, postulaciones o networking en comunidades de profesionales. Bueno, ¿por qué plantea el portfolio? El portfolio es porque el análisis de datos, digamos, como esto ya es un tema mundial, ustedes de acá, de la Argentina, pueden trabajar, digamos, por un proyecto y se trabaja con muchas herramientas de colaboración y muchas herramientas, muchos proyectos, digamos, se suben a esas herramientas de colaboración y hay plataformas que nos permiten competir con nuestros proyectos para resolver un problema y hay otras herramientas que nos permiten simplemente mostrar el problema y la solución. Y bueno, alguien que le interesa o que tenga algún problema similar en el mundo puede comprar, digamos, ese proyecto. Por lo tanto, el análisis de datos, digamos, ya se trabaja a nivel global. Digamos, ustedes en cualquier parte del mundo
conocimientos pueden elaborar un proyecto y subirlo en distintas plataformas. En algunas les pagan, en otras solamente es por mérito, y en otras pueden encontrar inversores o startups que les interesa su proyecto, les interesa cómo lo solucionaron y pueden comprar su proyecto, ¿no? Pero, digamos, más adelante, en los módulos que siguen, vamos a ver estas plataformas, digamos, cómo se trabaja. Hoy vamos a trabajar con GitHub. GitHub es una herramienta que es de compartición, es decir, GitHub sirve para trabajar, digamos, en Ware. GitHub es una plataforma que está en la nube, el Internet. Entonces, ustedes pueden formar parte de un proyecto, digamos, con varias personas del mundo y resuelven el problema. Entonces, lo que hace GitHub es permitirle compartir ese proyecto. Ustedes tienen el proyecto acá y esta persona de la Argentina entra y colabora con programación o, digamos, con el proyecto a través de herramientas de análisis de datos. Esta persona de Brasil también entra y hace su aporte, esta persona de Canadá también entra y hace su aporte, esta persona de Estados Unidos también entra y hace su aporte, y bueno, y así se va perfeccionando el proyecto. Es como un contenedor, véanlo como si fuese una carpeta, en donde tienen archivos con un archivo, muchos archivos, y esa carpeta está compartida entre varios usuarios. Esta es una de las utilidades que se utiliza, digamos, en el GitHub. ¿Sí? Además, GitHub es un control de versiones, es decir, en el GitHub, el GitHub, ustedes van a poder ponerle, por ejemplo, a un proyecto que sea versión 1. Después entra el de Brasil, modifica ese proyecto y le pone versión 2. Después entra el de Canadá, modifica ese proyecto y le pone versión 3. Después entra el de Estados Unidos y le va mejorando y pone versión 4. Y así va mejorando la versión y le permite hacer backup de cada versión en el contenedor. Entonces, digamos que es una forma mucho más eficiente de trabajar, ¿no? Eh, bueno, esta es una de las utilidades que se le da al GitHub. El GitHub, muy amplio, es un producto, digamos, GitHub nació, digamos, para ser un repositorio de proyectos. Luego Microsoft lo compró y lo hizo trabajar con el Copilot y con el Visual Studio Code. Entonces ahora tenemos el proyecto GitHub, Copilot y Visual Studio Code. El GitHub vendría a ser el contenedor, el Copilot, la herramienta de inteligencia artificial, y el Visual Studio Code e Internet. Entonces, ¿de qué se trata este trabajo práctico que van a ver hoy? De poder hacer un proyecto, ¿no es cierto? Donde ustedes van a estar en su PC y en esta PC, digamos, ustedes van a crear una carpeta, hagamos una carpeta nueva. Y dentro de esta carpeta van a colocar un código Python, que se llame, qué sé yo, círculo.py. Pero este código Python, ustedes lo quieren compartir. Entonces van a utilizar el GitHub para que para poder trabajar con el GitHub, ustedes acá en su PC se tienen que descargar el Git solo. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en un ejercicio práctico. Y luego se tienen que registrar en el GitHub con usuario y contraseña, ¿no? Como cualquier otra plataforma donde ustedes colocan el nombre de usuario y su contraseña. Entonces, la idea acá es que ustedes creen un repositorio acá que se llame Nueva también. Pero este repositorio, que vendría a ser una carpeta como si fuese, sí, un directorio, pero Nueva de GitHub está guardado en la nube y Nueva de mi PC está guardado en mi PC. Entonces, entre el Git y el GitHub, lo que van a hacer es tratar de que esta carpeta que está en su PC se sincronice con la carpeta del GitHub. ¿Por qué? Porque todos los proyectos yo los voy a guardar acá.
Y a medida que yo guarde los proyectos acá, el Git de mi PC lo va a subir al GitHub de la nube. Y en el GitHub de la nube yo lo voy a poder compartir, digamos, con otros usuarios para que vean o, digamos, darle, también lo pueden modificar, ¿no? Esa es la idea, digamos, de este trabajo. Eh, el GitHub lo vamos a volver a ver. Esta es la primera GitHub. Se utiliza mucho. Hay otras herramientas. Está el Colab de Google. El Colab de Google es pago, pero tiene una versión gratuita muy limitada, digamos, pero también sirve, también la vamos a utilizar. El que más se utiliza para análisis de datos es el GitHub, pero hay otras herramientas como como le digo, el Colab, que trabaja en sincronización con Google Drive, y también la vamos a ver. Y acá, al último de la presentación, les explico el paso a paso para poder realizar este trabajo práctico. Primero, crear una cuenta en GitHub, es decir, si no tienen una cuenta, entran a la plataforma y se registran como cualquier persona. Bueno, ahí lo que, como también el GitHub es una herramienta, es una plataforma de presentación de proyectos, puedo armar mi portfolio, es decir, puedo armar mi perfil de usuario, agregar una foto profesional, agregar bibliografía que acerca a mi persona y poder enlazarlo a LinkedIn para que puedan ver, digamos, las aptitudes profesionales o los skills que yo tengo adquiridos. Después tenemos que definir un portfolio, es decir, decidir qué proyectos vamos a incluir, y bueno, en el portfolio que vamos a crear, tenemos que especificar si hace limpieza y preparación de datos, visualización, modelado predictivo. Bueno, y acá tenemos algunos ejemplos de proyectos como análisis de ventas de una tienda, usando Python y Pandas, predicción de precios de viviendas. Me vuelvo a repetir que hay mucha gente, ¿no?, que hace esto y ha tenido suerte. Yo, de hecho, conozco gente acá en Argentina que ha hecho proyectos interesantes y se lo han comprado, digamos, a nivel mundial y bueno, tiene muchos dólares. Eh, Sobre todo, digamos, si es que es un proyecto innovador, algo que no esté hecho, tiene muchas más posibilidades de que lo compren, digamos. O simplemente, digamos, para encontrar trabajo. A ver, un segundo, chicos. A partir. Bueno, eh, volvamos a esto. Bueno, lo que tenemos que hacer, una vez que nos logueamos y nos registramos en Git, crear un repositorio, asignarle un nombre representativo a ese repositorio de lo que tiene que ver con el proyecto. Y bueno, podemos crear un archivo README, que es un archivo que puede detallar todo lo que tiene ese proyecto, como título del proyecto, una descripción breve, qué problemas resuelve, qué datos se utilizan, qué herramientas aplico, la metodología que estoy utilizando, como limpieza, análisis, modelado y visualización, qué resultado. ¿Por qué? Porque como esto está en la nube, cualquiera, digamos, a quienes ustedes comparten este proyecto puede servir para poder visualizar. Por ejemplo, hagan de cuenta que usted tiene un empleador en Estados Unidos y le dice, ¿y vos a qué te dedicas? Y mira, yo me dedico a análisis de datos y tener algún proyecto, sí, ahora te lo comparto en GitHub, fíjate lo que he hecho, a ver si te sirve, está bien explicado el proyecto, así que bueno, te mando la URL y vos entrás y fíjate si te interesa, yo trabajo de esta manera y bueno, así se permite, digamos, mostrar un portfolio de proyectos para personas que están en el exterior, ¿no? Eh, bueno, bueno, y después tenemos, digamos, cómo subir nuestro archivo a ese portfolio. Bueno, esto sería lo que es la presentación.
antes de hacer el trabajo práctico de GitHub, preguntas. Hola, profe, buenas tardes. Una consulta, si yo hago los cambios del archivo de mi computadora, ¿los cambios se hacen, digamos, en el momento en el GitHub o no? Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio práctico, que este ejercicio práctico no vamos a ver esa parte, pero hay una serie de comandos, no sé si más o menos tenés conocimiento de SQL. Bueno, hay un comando que es callme, que sirve para poder eh, confirmar, ¿no? Los datos, y bueno, hay unos comandos que tenemos que ejecutar en nuestro PC. A ver, bueno, vamos a ejemplificar para que les quede claro antes de hacer el trabajo práctico. Yo tengo mi PC. En mi PC tengo una carpeta que está en el disco C, se llama 9. Y acá yo tengo que instalar, en mi PC, tengo que instalar el Git, solamente Git, localmente. Lo tengo que descargar como cualquier programa, es decir, van a Google, colocan descargar Git, lo descargan, lo instalan, digamos, y ya lo tienen al Git en su PC. Y por otro lado, tengo que ir bueno, al sitio github.com, registrarme en este sitio, que es un sitio que está en internet, en la nube. Nombre de usuario y contraseña. Y acá, en este repositorio, acá en esta plataforma, tengo que crear una carpeta que para este ejemplo va a ser la misma carpeta, nueva. Es decir, mi portfolio se va a llamar nueva, y va a estar sincronizada con esta carpeta. Entonces yo, cuando haga un archivo en Python, ese archivo lo voy a poner acá. Hagamos de cuenta que ese archivo se llama círculo.py. Está en mi carpeta local, pero cuando yo, digamos, ejecute el Git y una serie de comandos que vamos a ver ahora, lo que va a hacer el Git de mi PC es mandar todos los archivos que yo tengo en la carpeta nueva, mandarlos al GitLab. Y nos va a generar una URL. Entonces, con esta URL yo le digo, María, acá tenés la URL, y María entra con esta URL y ve la carpeta nueva los archivos que yo tenía en mi PC. También se lo comparto con Ricardo, también se lo comparto con Fernanda, ¿entienden? Sí, profe, ¿y eso es como el Drive que yo le tengo que dar el acceso o cualquiera que lo vea puede editarlo? Sí, es como el Drive, pero ¿qué pasa? Es además un control de versiones, es decir, además nos permite, digamos, controlar la versión. Por ejemplo, vos en el Drive tenés el archivo, este círculo, ¿no es cierto? Círculo.py, y va a ser la versión 1. Después va a entrar María y lo va a modificar y te va a guardar la versión 2. Después va a entrar Ricardo y te va a guardar la versión 3. Es decir, vos siempre vas a trabajar por la última versión modificada, pero también te va a guardar las versiones anteriores. ¿Entendés? En el, Gracias. en el, en el Drive yo guardo los archivos, pero no, digamos, salvo que le ponga otro nombre, lo tengo que subir al Drive con otro nombre, pero no es un control de versiones, no hace un control de versiones. Bueno, eh, preguntas, chicos. Ahí yo puse uno en el chat. ¿Tenemos algún lugar donde mirar ejemplos de cómo deberían ser los proyectos? Aquí está el trabajo práctico. Yo lo voy a tratar de hacer para ver si, digamos, para que ustedes lo hagan. Está bastante bien explicado. Yo lo hice 2 o 3 veces y bueno, lo redacté yo y hice un paso a paso para que ustedes lo hagan, este trabajo práctico.
me salió las 2 veces que lo hice. No se sabe, digamos que esto hay que darle en la mano, digamos. ¿No? Bueno, en este trabajo práctico dice crear una carpeta para tu proyecto en tu computadora, por ejemplo, en el disco C, crear un directorio llamado proyectos. Luego, dentro de este directorio, genera un archivo llamado círculo.py con el IDLE. Bueno, como yo ya hice con este nombre, proyectos, yo voy a crear en el disco C una carpeta que se va a llamar nueva, como es lo que venimos viendo con ese ejemplo. Es una carpeta que está creado en el disco C. ¿Ven esta carpeta? Esta carpeta no tiene nada ahora, nada. Pero acá, en el trabajo práctico, ¿qué dice? Acá. En el trabajo práctico yo les paso el código que tienen que, este código vendría a ser mi proyecto, que lo que va a hacer es calcular el área del círculo. Entonces copio todo esto, que es el código Python, lo copio y lo mando al IDLE para que lo interprete, ¿no es cierto? Creo un archivo acá y pego acá. Import this. Bueno, lo guardo. ¿Con qué nombre lo voy a guardar y dónde lo voy a guardar? Lo voy a guardar en carpeta nueva que acabo de crear. Con el nombre de, me pide acá, me dice el trabajo práctico que lo guarde con el nombre de área-círculo. Área-círculo. Y lo ejecuto. A ver, generó el archivo. No importa que no compila acá, lo generó el archivo. La idea es que cualquier archivo que hayan hecho de Python, lo guardo en la carpeta nueva. Y una vez que lo guardo en la carpeta nueva, ya verifico que esté en esa carpeta, el archivo. Lo vuelvo a repetir, no importa si no compila, porque para este ejemplo en particular no es irrelevante, digamos, el dato. Me dice que crear una cuenta en GitLab. Si no tiene, bueno, el registro en GitLab, entonces vamos a GitLab. A mí, como yo estaba trabajando antes de hacer de comenzar la clase, ya obviamente me guardó, digamos, el nombre sobre la contraseña y ya entra automáticamente el power de Google. Y fíjense que yo acá tengo repositorios con los cuales estoy trabajando, algunos alumnos digamos, de distintos cursos. Entonces, acá lo que me pide el trabajo práctico es que cree un nuevo repositorio. Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo hasta ahora? Hasta ahora, lo que hemos hecho es que tenemos en nuestra PC, en el disco C, una carpeta que se llama nueva. Dentro de esa carpeta si tenemos un archivo que se llama círculo, que este es el archivo que nosotros tenemos que sincronizar con Git. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear
un repositorio llamado nueva en GitHub. ¿Sí? Vamos a crear un repositorio que se llama nueva en GitHub. Entonces acá fíjense que, bueno, lo importante es no puede haber dos portfolios con el mismo nombre y van a esta opción donde dice New. Y acá automáticamente ya me pone, digamos, el propietario y el nuevo, y acá me pide el nombre del repositorio. Esto, obviamente también lo pueden traducir al español, digamos, para que les estén cómodo. Y acá le vamos a poner nueva. Que esa vendría a ser la carpeta que va a estar en la nube. Obviamente acá tengo que decir si va a ser público y privado. Como es público, lo puede ver todo el mundo. Lo vamos a hacer público para que ustedes lo vean, pero también podría ser privado y solamente lo van a compartir con los usuarios autorizados, ¿no es cierto? Pone crear repositorio y bueno, ya se creó. Si ustedes van acá, fíjense que ya tiene nueva acá, ¿ves? Está creado. Bien. Entonces volvemos al trabajo práctico. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos en mi PC la carpeta nueva y en el GitHub el portfolio nuevo o el repositorio nuevo. Digamos, para que ustedes no se pierdan, tiene el mismo nombre, ¿no? Bueno, ahora seguimos con el tutorial. Bueno, crear el repositorio ya está. Me dice que abra el terminal en Git y que si no lo tengo instalado el Git en mi PC, lo instale. Bueno, recuerden que ustedes tienen que tener instalado el Git. Para instalar el Git, simplemente van a al Google y colocan descargar Git. Porque este es el que yo instalo en mi PC. Acá está el Git para descargar. Este es el que está en mi PC. Y el GitHub es una plataforma online que está en la nube. ¿Entienden? Entonces lo instalan, porque yo ya lo tengo instalado. Me dice que me vaya, digamos, a la carpeta, es decir, me tengo que ir, parar. Fíjense que yo, como yo ya lo tengo instalado, lo busco. Y acá está el Git. Y ahí está el Git. ¿Sí? Entonces, acá me dice que me vaya a la carpeta donde yo quiero sincronizar, que en este caso está en la raíz. Y acá hago un dir y ahí tiene que aparecer nueva. Acá está nueva, ¿ves? Entonces me paro en CD nueva, me paro en la carpeta que yo quiero sincronizar y una vez que me paro acá, ya comienzo a trabajar con lo que me pide acá. Me dice que ejecute git init. Entonces, ejecuto git init. Me dice que el repositorio ya está inicializado. En el paso 3 me pide que agregue el archivo areacirculo.py para Git, para que Git lo comience a rastrear. Es decir, yo ahora le tengo que decir al Git que comience a rastrear el archivo area-círculo.py. Este comando le sirve para que el Git que está en mi PC comience a rastrear este archivo y digamos, lo sincronice con la carpeta nueva de, del GitLab. Bien, ahora me dice que confirme los cambios realizados. Eso lo hago comando git commit -m y voy a colocar acá un texto que diga añadido archivo área bajo círculo.py, entre comillas. Está mal acá, con doble M. Git commit -m añadido área
bajo, círculo, y cierro comillas. Ahora sí. Bien. Ahora me dice en el paso 5, vincule, conecta tu repositorio local, es decir, nueva, al repositorio remoto en GitHub. Para eso tengo que utilizar este comando. Pero fíjense que estos comandos, ¿de dónde los saco yo? Si yo me voy a Git, fíjense que acá ya me está tirando los comandos que tengo que tipear. ¿Lo ven acá? Entonces lo que hago es, digamos, ahora me está pidiendo que copie este. Eh, a ver, vamos a un trabajo práctico. Este. Git remote add origin y bueno, la URL. Listo. Ahora me dice que ejecute el branch y el push, que también tengo acá en esos comandos acá, es el git, git branch, y que ejecute el git push. Bueno, trabajo práctico. Y bueno, acá tienen el resumen de los comandos. ¿Qué tiene que haber pasado? Tiene que haber pasado que en mi repositorio, que es nueva, ya está el archivo PIB. Es decir, el archivo que estaba en mi carpeta, en mi computadora local, ya está en el Git subido. Entonces yo, una vez que ya lo tengo ahí, le digo a Fernanda, Fernanda, esta es la URL, fíjate, es seguir trabajando. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Fernanda? Vamos a cargarlo acá en el Edge para que no tenga caché. Copia la URL y entra y lo ve al archivo Git. ¿Entiendes, chicos? Porque digamos que en el branch, como esta es la, yo comenté que este trabajo práctico es el básico. De todas maneras, el branch, para responder tu pregunta, tiene mejor utilidades, se le puede agregar otras utilidades mejor que el main. Pero eso no quita que vos lo agregues en el main, ¿no? Pero esas utilidades no las vamos a ver ahora, las vamos a ver después. No va a ser el primer trabajo práctico, no va a ser el único trabajo práctico de Git que lo que vamos a ver. Hay mucho, yo enseño este tipo de temas, mucha gente que no les gusta mucho porque se trabaja con muchos comandos, son tan confusos. Hay otras herramientas que son mucho más amigables, que son más automáticas, como el Colab. El Colab, ustedes lo vamos a ver en la clase que viene, pero pueden colocar Colab de Google. Que obviamente acá no hay que tipear comandos, nada, es mucho más amigable, digamos, pero el problema que tiene el Colab es que su versión gratuita es muy limitada, digamos, y hay que pagar para utilizarlo de forma completa. Y hay otras herramientas que también nos sirven para trabajar en colaboración, es decir, son herramientas de Groupware, y tengan en cuenta que acá yo no trabajo solo, ¿sí? Son proyectos muy amplios porque son de Machine Learning y trabajo con muchos colaboradores profesionales de todas partes del mundo. Entonces, estas herramientas, digamos, para poder integrarme en ese mundo, son herramientas fundamentales. Eh, así que bueno, espero que les pueda servir, que hagan el paso a paso. Creo que, como les dije, yo lo revisé muchas veces, lo hice 2 veces antes de subir y para ver si tenía alguna falla de este trabajo práctico. Bueno, hoy con esta vez 3 veces lo anduvo y bueno, como ustedes pueden ver, yo trabajo con el Git. ¿Sí? Tengo, digamos, proyectos, digamos, subidos acá, de ciencia de datos y bueno, con otros cursos y
Ethical Hacker, ¿no está? Tenía otro de... tengo el de Ethical Hacker, en donde uno ahí tengo muchísimas herramientas con los alumnos de Ethical Hacker. Es importante que traten de hacerlo. Si no les sale, o, digamos, háganlo de nuevo. Un dato que es importante del GAP, como no estamos viendo todos los comandos del GitHub, hay comandos, digamos, merge, todos esos comandos. Cuando ustedes creen la carpeta del proyecto, y si no les sale, creen otra carpeta con otro nombre, porque hay que eliminar, o sea, por ejemplo, a ver, nueva. Yo voy a la carpeta nueva, soy nueva, y me voy a Setup, y abajo tienen la opción para eliminar este repositorio. Pero por más que lo eliminen, queda como un caché guardado, entonces le va a dar error si es que vuelvan a intentar con la misma carpeta. Si ustedes crean la carpeta nueva y no les sale, después crean otra carpeta con otro nombre, ¿sí? Porque por más que yo lo borre de acá, queda guardado en el caché y me va a dar error si no hago un merge o un push, digamos. Nueva. Me pide que es, y ahí el password. Bueno, si ustedes van acá, ya no aparece, bueno, ya no eliminé. Pero, te vuelvo a repetir, no creen, si no les sale el primer intento, creen otro con otro nombre. ¿Por qué? Porque no hemos limpiado el caché, digamos, acá, y no hemos visto ese detalle. Bueno, chicos, preguntas. No, no me dejo. Chicos, preguntas. Esto, le vuelvo a repetir, este trabajo práctico está... en el PIN. Sí, puede ser. Eh, eh, este trabajo práctico está en el curso de C++. Comprimido, de todas maneras, ahora lo voy a subir la clase grabada y lo voy a compartir con el grupo a la presentación. Al video lo voy a subir en el playlist y bueno, en el video van a poder ver de nuevo el trabajo práctico y háganlo cuando puedan, digamos. Cuando puedan, si se animan, digamos, no hay ningún problema que no se animen, o sea, en este curso vamos a aprender muchas herramientas, algunas les van a resultar familiares, útiles y fáciles para ustedes y otras no, pero bueno, la idea es mostrarles muchas herramientas como para que ustedes luego decidan qué utilizar, digamos, ¿no? Lo vuelvo a repetir, GitHub lo utilizan muchos los programadores, los analistas de datos. Además de ser un repositorio, es un controlador de versiones, está integrado con el Visual Studio Code, está integrado con ahora herramientas de inteligencia artificial como el Copilot. Pero bueno, vean el video y traten de replicar, digamos, y hacer. No sé si a ustedes no les quedó claro el objetivo de este trabajo. Si no lo explicamos de nuevo, no hay problema. No, para mí está claro. La única duda que tengo es, ¿se pueden compartir otros archivos que no sean .py? La ¿.pi? carpeta, sí, es una carpeta, se pueden compartir archivos de Excel, todo lo que vos tengas en tu repositorio, todo lo que vos tengas en tu carpeta se puede compartir. Gracias. Entonces, eso sería todo por hoy. Tuvo la clase grabada en 15 minutos y seguimos la clase que viene. Buenas noches, buen fin de semana. Nos vemos, chao, chao. Buenas noches, profe.